estás enterando del bien. ¿Y dónde está la lista, mi querido Felipe? Acá a la derecha, doctor. La lista, ¿tiene doctor, por favor? La lista de la semana pasada, el lunes. Esta es la lista del día de hoy, doctor. Ah, y el lunes. Lo tengo yo, doctor, tengo poder. ¿Y dónde está? Yo no tengo El poder. alumno faltó, ¿saben? Está en la lista, debe estar en la lista correspondiente. Ya, o sea que en pocas palabras es una injuria de la reacción de todo ser vivo, ¿no es cierto? Cuando se habla de ser vivo es porque tiene que tener vascularización. Entonces, ¿por qué hablamos de la vascularización? Bueno, entonces vimos nosotros te dejé en otro sitio. Ahí, perfecto. Entonces nosotros vimos que la dinámica vascular era básicamente la vasoconstricción y la vasodilatación. Todo proceso inflamatorio va a empezar o se va a iniciar con una vasoconstricción muy breve y luego va a proseguir una vasodilatación. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que viene a ser los fenómenos vasculares, vamos a ver que acá dice vasoconstricción arterial transitoria. Esto en muchos libros no lo encuentran. Creo que en el Robbins, no me acuerdo, no sé si dice, no menciona la vasoconstricción, sino de frente se va a la vasodilatación. ¿Alguien ha leído? Sí lo menciona. A ver, el delegado ha leído. No tiene Robbins, ¿Sí lo ¿no? menciona? ¿Ah? Sí lo menciona. ¿Y qué cosa menciona? ¿La vasoconstricción?
Sí, lo menciona, bueno. Entonces debe ser en el libro de Stevens, que no menciona la vasoconstricción porque es muy breve, pero es muy importante, porque cuando se produce la vasoconstricción vamos a tener que el contingente sanguíneo se incremente para que cuando pase al segundo paso, que es la vasodilatación, haya elementos intravasculares suficientes para que puedan hacer toda la migración de los elementos que se encuentran en la parte central del vaso sanguíneo a la parte periférica. Nosotros vamos a tener que, conjuntamente con la vasodilatación, va a existir un aumento de la permeabilidad. Que cuando aumenta la permeabilidad, vamos a ver que los elementos que están en el intravascular y el contenido líquido va a salir del intravascular al extravascular. Vamos a tener que se va a lentificar la circulación. Nosotros dijimos, creo que le puse un ejemplo a la manguera, ¿no? Cuando, por ejemplo, alguien presiona la manguera cuando uno está regando, deja de salir agua. Cuando sueltan la compresión que están haciendo, sale en mayor volumen. Cuando se dilata un conducto, va a lentificarse el contenido de ese conducto. Y eso es lo que pasa en el torrente sanguíneo. Al producirse la vasodilatación, va a incrementarse la permeabilidad del vaso sanguíneo. ¿Y por dónde se incrementa la permeabilidad del vaso sanguíneo? Se va a incrementar por la separación del endotelio, que se denominan los poros endoteliales. Nosotros, al tener la lentificación o retraso en la circulación, vamos a hacer que los elementos formes vayan de la parte central del vaso sanguíneo a la parte periférica. Ese fenómeno se denomina la marginación o se denomina también la migración. Emigrar es cuando se sale del vaso sanguíneo hacia la parte externa, o sea, del vaso sanguíneo se va a salir al tejido conjuntivo. ¿Ah? Yo no hay sitio, creo. No sé si se van a acomodar por allá. ¿Ahí? No pasa. Acá tiene carpeta. No, su carpeta, la camisa. Ya, una vez que se lentifica o se retrasa el fluido sanguíneo, vamos a tener que se va a producir una éstasis vascular. ¿Qué es la éstasis vascular? Es cuando los elementos formes se quedan retenidos en el vaso sanguíneo. Esto va a hacer que se incremente la presión hidrostática. Nosotros tenemos en el cuerpo dos presiones, la presión hidrostática y la presión osmótica, o la presión dada por las proteínas. Por eso es que cuando una persona se incrementa la presión hidrostática, va a tener salida de líquido del intravascular al extravascular. Y esa salida de líquido, ¿cómo se denomina? El edema. ¿No es cierto? ¿Usted cómo sabe que, por ejemplo, tiene edema en miembros inferiores? ¿Ah? ¿Por qué? Se hinchan los pies, pero se pueden hinchar por varias cosas. Tiene un signo importante que es el signo de la ovea. Entonces, para ver si tiene edema, levante tu bracito, por favor. Y para ver que si tiene edema, yo agarro el miembro inferior de esta manera y presiono. Y luego suelto. Si se queda la huella, voy a decir hay un edema. ¿Okay? Entonces sabemos que el edema también se puede producir porque hay disminución de la parte proteica. Por ejemplo, los niños desnutridos van a tener edema. ¿Por qué es el edema? Porque disminuye la presión oncótica. La presión hidrostática, como vamos a ver, va a estar dada por la red externa. A una presión constante
y a proteínas constantes, se va a mantener el equilibrio del líquido que hay en el extravascular y en el intravascular. Y cuando nosotros hablamos de esta éstasis muscular, no simplemente se va a referir al edema que, por ejemplo, se puede presentar en miembros inferiores, en miembros superiores. En miembros superiores el edema es muy frecuente, que se presenta cuando se hace acto quirúrgico de mastectomía. Cuando se le quita la mama a la mujer, por lo general se le hinchan los brazos, porque también se está destruyendo los ganglios axilares. Entonces no hay un drenaje suficiente y esa linfa va a hinchar a los brazos. Vamos a tener que se produce también un acúmulo de líquido a nivel del abdomen. ¿Cómo se llama eso, Felipe? ¿Cómo se llama? Ascitis. En los pulmones, hidrotórax. Perdón, en la cavidad torácica es hidrotórax. En el pulmón es pleurexia. También puede haber incremento de líquido a nivel del corazón, que puede ser un hidrocardio, que eso puede producir un tapamiento cardíaco y el paciente se muere. Esta éstasis hace la disminución de la velocidad de la circulación y vamos a tener que esto va a producir lo que se denomina la marginación leucocitaria. Cuando nosotros tenemos un vaso sanguíneo en perfectas condiciones, cuando yo digo un vaso sanguíneo en perfectas condiciones, me refiero a que el endotelio esté completamente sano. Hay patologías que van a destruir al endotelio, por ejemplo, en la diabetes y el ictus. ¿Qué daños produce la diabetes y el ictus, señorita? Usted, señorita, usted. ¿Qué daños produce la diabetes? Casualmente la diabetes produce lesión a nivel de los vasos pequeños, a nivel de los vasos retinianos, produce la retinopatía diabética, produce la nefropatía diabética, produce el pie diabético por obstrucción de los vasos sanguíneos. Entonces, se dan cuenta que la diabetes, por ejemplo, es una enfermedad que puede destruir al endotelio. ¿Qué esa enfermedad conoce que destruye el endotelio? ¿Cuál? El lupus, ¿no es cierto? Muy bien. ¿No has dicho lupus o me ha parecido? ¿Vejiga? La obesidad, bueno, la obesidad rola todo, ¿no? Pero así específicamente vamos a tener, por ejemplo, el lupus eritematoso. En el síndrome fosfolipídico. ¿Qué es el síndrome fosfolipídico? Eso es por cultura general, ya lo que deben saber, ¿no? El síndrome fosfolipídico es una enfermedad muy similar a lo que es el lupus eritematoso. Para algunos autores dicen que hay personas que empiezan con el síndrome fosfolipídico y terminan en un lupus. O lo contrario, hay personas que empiezan con lupus y terminan con un síndrome fosfolipídico. Estas dos entidades van a destruir los vasos sanguíneos, van a producir la nefropatía lúpica, van a producir gran escasez de riego sanguíneo a nivel muscular, por eso es que presentan una gran cantidad de mialgias. Entonces, esas enfermedades van a hacer que el paciente, cuando ocurra un proceso infeccioso, ¿cómo sea su reacción? Mala. O sea, la cascada inflamatoria se va a demorar mucho para poder iniciarse. No va a haber una buena vasodilatación porque los vasos están dañados. Todos los elementos que producen la vasodilatación van a ir directamente al endotelio, porque el endotelio corre una importante función para poder separarse y para que los elementos del intravascular salgan a la parte extravascular. Dijimos que los elementos sanguíneos circulan por la parte central y
cuando se produce la marginación o la migración, es porque esos elementos de la parte central pasan hacia la parte endotelial. Y en el endotelio van a tener cambios. El primer cambio es que van a tener la parte de rotación, o sea, van a rotar sobre el endotelio hasta que se produzca la fijación de estos elementos para que puedan salir por los poros endoteliales. Dijimos que habían dos tipos de quimiotaxis, una la exógena y otra la endógena. La endógena es la que va a producir el injuriante. Si es una bacteria, será la bacteria que va a producir también fenómenos quimiotácticos para atraer a los elementos del intravascular al extravascular. Y cuando se da en la inflamación aguda, ¿cuál es el primer elemento que sale? ¿Dónde está? ¿Los qué? Los neutrófilos, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el leucocito? Plagas generales. ¿Qué cosa es general? Leucocitos. Cuando se hablan de leucocitos, están hablando del granulocito y de la granulocito, o sea, de los dos. Es como no digan nada. Claro, generales. En cambio, cuando hablan, por ejemplo, la palabra es el neutrófilo, o si me dicen los granulocitos, estamos bien, ¿no es cierto? Entonces es el primer elemento, porque vamos a ver que la segunda línea que sale van a ser los agranulocitos, o sea, va a salir los linfocitos y van a salir los monocitos, pero en el momento de salir se transforman de monocito a histiocyto o fagocito. Ya, esto es entendible, ¿no? ¿O no es entendible? Si no es entendible, lo escribo en tu casa. La siguiente, por favor. Ya, ese es un ejemplo, ¿no? El vaso superior es un vaso normal, en donde nosotros vamos a ver el diámetro es uniforme y vamos a ver que en la parte del tejido conjuntivo, esto de acá es el tejido conjuntivo, todo esto, hay las células del tejido conjuntivo, porque en el tejido conjuntivo vamos a encontrar linfocitos, vamos a encontrar histiocytos, vamos a encontrar macrófagos, vamos a encontrar todos los elementos, ¿no es cierto? Cuando se produce la inflamación, miren cómo se dilata el vaso sanguíneo y cómo se van incrementando los elementos formes a nivel del tejido conjuntivo. Si hubiese acá un foco infeccioso, estos elementos se van a dirigir hacia el foco infeccioso. La siguiente. Esto ya más o menos hemos visto. El intercambio normal del líquido va a depender de la ley de Stirling, o sea, de la ley que se va a hacer del equilibrio entre la presión hidrostática y la presión oncótica. El endotelio intacto. Si el endotelio está lesionado, la cascada inflamatoria no va a ser adecuada. Y nosotros, para poder combatir a un germen que nos ataque, tenemos que tener una cascada inflamatoria perfecta, porque no solamente la cascada inflamatoria va a estar dada por los neutrófilos, por el linfocito B, sino también con el linfocito T, que es de la parte inmunológica. Nosotros vamos a tener antígenos que van a actuar en el proceso inflamatorio como vemos. Por ejemplo, cuando nuestro organismo reacciona frente a un germen ya conocido. Por ejemplo, nos pusieron la vacuna para el sarampión. Entonces, tú te puedes volver a contagiar con el virus del sarampión. Pero ¿qué va a pasar? Ya tus células las van a reconocer y las van a destruir. Si no tuviésemos ese mecanismo, no vamos a poder hacer eso. Ustedes van a ver que hay una patología que es la falta de fagocitosis. Es una enfermedad congénita que se llama el síndrome de Itachi. Entonces, esas personas, por ejemplo, frente a las injurias, no reaccionan, no van a tener la capacidad de fagocitar a
los elementos. Una vez que vemos acá que hay un equilibrio entre la presión hidrostática y la presión osmótica, cuando hay un proceso inflamatorio, esto se pierde. En el vaso sanguíneo no solamente salen los elementos fórmicos, sino que lo que tenemos en la parte líquida, el plasma, ¿no es cierto? ¿Y qué es el plasma? Es el suero más proteínas. Entonces, ¿el suero qué es? El plasma menos proteínas, ¿no es cierto? Entonces, todo esto hace que se produzca el edema. Por eso es que se hincha. Cuando tú estás caminando y te torces el pie, ¿qué pasa? Se te hincha el pie. ¿Por qué? Porque hay extravasación de líquido, hay dolor, hay imposibilidad de movimiento. En la inflamación va a haber una vasodilatación, va a haber pérdida de líquido, pérdida de contenido, de proteínas, el endotelio impermeable y va a hacer intersticio. ¿Cuál es el intersticio? El tejido conjuntivo. Esa es la ley de Stirling, ¿no? Es el equilibrio normal de los líquidos y cuando se pierde ese equilibrio va a haber salida del líquido del intravascular al extravascular. También puede ser por las alteraciones de las proteínas. Si una persona tiene correcta la presión hidrostática, pero no tiene proteínas, en el caso del guayabo, del marasmo, el paciente va a estar hinchado, sobre todo a nivel de lo que es el marasmo, porque en el guayabo es hueso y pellejo, solamente es un panzón, ¿no? Se ponen panzones porque hay acúmulo de líquido así, porque así como hay edema en miembros inferiores, también hay salida de líquido en la cavidad abdominal, en la cavidad torácica, en el corazón. Esos niños mueren muy frecuentemente por taponamiento cardíaco, así como cuando se entra un berrullillo, sale sangre, el líquido se acumula en la cavidad pericárdica y el líquido impide el movimiento del corazón, sístole y diástole. Y el paciente se muere. La siguiente. Vamos a ver que cuando hay dilatación de los vasos sanguíneos va a favorecer a la salida de los elementos formes y de la parte proteica. La siguiente. Vamos a ver cuáles son los posibles mecanismos que se explican el incremento de la permeabilidad vascular. En primer lugar, tenemos la contracción de las células endoteliales. Si yo tengo las células aparentemente unidas, porque los vasos sanguíneos normalmente son impermeables, no sale nada de los vasos sanguíneos, pero cuando hay un proceso inflamatorio, por el fenómeno que hay de la vasodilatación, ¿qué va a pasar con el endotelio? Se va a separar, entonces los poros endoteliales se van a abrir. Va a haber una retracción endotelial debido a la reorganización del citoesqueleto. ¿Qué es el citoesqueleto? Exactamente. Todos los elementos corporales, a partir de lo que es la célula, tienen un citoesqueleto. Y ese citoesqueleto está dado por los microtúbulos. Por ejemplo, en el sistema nervioso tenemos los neurotubos, que son partes del citoesqueleto del tejido nervioso. Nosotros vamos a tener también elementos que van a dar movimiento, como es la actina y la miocina. Nosotros sabemos que para que nosotros podamos mover los músculos, tenemos que tener el impulso nervioso adecuado. Para tener un impulso nervioso adecuado, se tiene que tener una cantidad adecuada de mielina. Tenemos que tener que las células Schwann que están en los nódulos de Ranvier estén juntos, no estén muy separados. Tenemos que ver que a nivel de la placa miomotora
existe el ion calcio. Entonces llega el impulso nervioso, la placa miomotora pasa por los tubos transversales y van a llegar hasta la zona Z, en donde se encuentra el filamento grueso, el filamento delgado, aquí la miosina se juntan y se produce la contracción muscular. Si falla algo, si no hay calcio, no se produce el pasaje del impulso nervioso a los tubos transversales. Este citoesqueleto también es muy importante para que se produzca esa separación de los poros endoteliales. Se separan, pero más no se rompen cada una de las células endoteliales. Acuérdense que las células endoteliales es el epitelio que recubre a los vasos sanguíneos. Vamos a tener que la lesión endotelial directa va a producir necrosis y la presencia de los leucocitos. Todo esto favorece a que los elementos puedan salir fácilmente del intravascular al extravascular. Vamos a tener que hay un incremento de la transitosis a través del citoplasma del endotelio. El endotelio, como cualquier otra célula, tiene un núcleo y tiene un citoplasma. El citoplasma de las células no son rígidos, son flexibles. El hueso, con ser muy duro, tiene una cierta flexibilidad, ¿no es cierto? No. ¿Sí tiene flexibilidad? ¿Por qué tiene flexibilidad? ¿O por las fibras elásticas? Es por las fibras elásticas. El hueso tiene fibras elásticas, tiene una gran cantidad de lo que viene a ser la sustancia fundamental. Tiene mucha cantidad de glucoproteínas. Va a tener, ¿cómo se llama la sustancia esta que es fundamental del citoplasma? Del tejido conjuntivo. Son las fibras elásticas, fibras reticulares y el colágeno. Tienen mucha cantidad de colágeno, colágeno 1 y colágeno 2. Entonces esto que hace que el hueso sea resistente, pero a la vez que sea flexible. ¿Ustedes han visto las piernas de los futbolistas? ¿Sí? ¿Han visto las piernas? Sí. Ustedes lo han visto, lo primero que ven son las piernas, no se juegan mal. Las piernas las tienen medias torcidas, tienen delicadas. Eso es por la presión que hacen al correr, al moverse, al jugar, ¿no? Es igual como nuestros antepasados, las personas de la dinastía tenían la cabeza cuadrada. No es porque nacían con la cabeza cuadrada, sino agarraban y les amarraban la cabeza acá, entonces la cabeza no crecía en forma de cubo. Entonces por eso vamos a ver la filtración o derrame a través de los vasos es muy importante. Todo esto va accionado por lo que son los fenómenos quimiocáticos. Entonces ustedes se podrán estar dando cuenta que para que haya una buena cascada inflamatoria tiene que haber una buena dilatación vascular. Y casualmente uno de los mediadores más importantes va a ser la histamina. Entonces se produce la vasodilatación. La siguiente, por favor. Siga. Nosotros vamos a ver los acontecimientos que se van a producir para la extravasación de la parte del intravascular al extravascular. Primero vamos a tener que hay una adición y una transmigración. Ya dijimos, sale de la parte central a la parte periférica, que se llama la migración. En la migración, lo primero que se va a producir de la migración va a ser el rodamiento y luego va a haber la adición de los elementos hacia el endotelio. ¿Para qué se produce la adición de los elementos del endotelio? Para que puedan filtrarse por los poros endoteliales. Vamos a ver que va a haber la actividad leucocitaria. Vamos a ver que hay una fagocitosis. Y cuando hablamos de fagocitosis,
tenemos que comprender que este fenómeno no siempre es favorable para nuestras células, porque cuando se produce la fagocitosis puede ser, primera condición, que muera el agente injuriante, 1. 2, que muera nuestra célula. 3, que muera la célula y el agente injuriante. Cuando se produce la muerte de nuestras células y del agente injuriante, es lo que se produce el pus. El pus es como consecuencia de la muerte de nuestras células y del agente injuriante. Vamos a tener el reconocimiento y la fijación, vamos a tener el englobamiento y la destrucción o degranulación. Una vez que se ha producido el efecto fagocitario y en donde nuestras células han podido destruir al agente invasor, va a producir un desecho de la bacteria que ha sido digerida y esto se elimina. ¿A dónde se elimina? Al citoplasma. Pero en este caso no estamos hablando de una sola célula, estamos hablando de que el efecto se encuentra en el tejido conjuntivo. Entonces, si se encuentra en el tejido conjuntivo, tendrá que haber una destrucción de todo ese tejido que se queda para poder solucionar el problema que ha existido. Porque no puede haber, por ejemplo, con restos celulares, una buena cicatrización. Nosotros, posteriormente, vamos a ver cómo es el fenómeno de cicatrización. Por ejemplo, si yo tengo a una persona que le ha caído un botellazo, llega para que le suture, cuando se le da un botellazo, la lesión no es lineal, es anfractuosa. Entonces, si es anfractuosa, yo no le puedo suturar, porque voy a suturar algunas partes, unas encima de otras, y esto no va a poder cicatrizar. Yo primeramente lo que tengo que hacer es cortar toda la parte anfractuosa y luego hacer un afrontamiento adecuado para que se pueda producir una buena cicatriz. Del mismo modo, si acá hay detritus celular o hay restos de los elementos injuriantes, no se va a poder realizar primeramente el tejido de granulación. No se va a poder producir lo que se llama la neovascularización. La siguiente, por favor. Nosotros vamos a ver que el flujo sanguíneo, que es laminar, disminuye porque va a haber una vasodilatación. Y después de la vasodilatación se produce lo que es la marginación. Luego tenemos el rodamiento, que hemos hablado bastante, y después del rodamiento viene la adición, la pavimentación, y viene acá la diapedesis. ¿Qué es la diapedesis? La diapedesis es la salida de los elementos intravasculares al extravascular. ¿Por dónde es la salida? Por los poros endoteliales. La siguiente. Miren, esto es lo que sucede en el proceso inflamatorio. El flujo laminar va a ser la migración, se produce el rodamiento, se produce la fijación y se produce la emigración. La emigración, miren acá, notan cómo el poro se ha abierto y sale el elemento forme. En este caso sale el leucocito, que es el neutrófilo. Entonces este neutrófilo, por quimiotaxis, es atraída hacia lo que ha producido el estímulo. Nosotros lo vimos como etiología de la inflamación, que pueden ser productos biológicos, químicos, físicos y inmunológicos, ¿no es cierto? Entonces, acá, de acuerdo a este estímulo, es la quimiotaxis. Esta quimiotaxis que produce, por ejemplo, una bacteria, va a ser una quimiotaxis exógena. La que produce nuestras células es endógena. La siguiente. Esta es la manera como se distribuyen los elementos formes a nivel del vaso sanguíneo. También es muy importante hablar del factor plaquetario.
van a ver que el factor plaquetario es muy importante para que se produzca la cascada inflamatoria. La siguiente. La visión y la transmigración. Yo quisiera que ustedes, todo esto no se lo van a aprender, pero sí es importante que ustedes sepan, para que se produzca tanto la división como la transmigración, para ver claramente las selectinas, van a ver las inmunoglobulinas, van a ver las integrinas y las glucoproteínas. Nosotros vamos a ver acá, que miren, hay unas letras, y que en azul está como E, está como P y está como L. ¿Qué quiere decir esto? Cuando está con E es endotelio, cuando es P es plaquetas, y cuando es L es leucocitos, porque los mismos leucocitos por sí también producen efectos quimiotácticos que van a actuar directamente sobre la pared vascular y van a actuar también en el tejido conjuntivo. Cuando nosotros hablamos de las inmunoglobulinas, es la que actúan con las moléculas de los leucocitos. Esta parte de las inmunoglobulinas son las mismas inmunoglobulinas que actúan en la inmunidad de la persona. Nosotros creo que hablamos, la clase anterior no me acuerdo, si hablamos que la inmunidad era una inmunidad nata, es la inmunidad con la que nosotros nacemos, con la inmunidad que la madre nos transmite intraútero, y cuando salimos somos carentes de muchas inmunoglobulinas. Y en el desarrollo de nuestra vida, cuando somos niños, vamos adquiriendo lo que se llama la inmunidad adquirida. Uno de los principales factores para que nos permitan la inmunidad va a ser la lactancia, la madre. Y el segundo medio es el medio ambiente. Antiguamente los partos eran en domicilio. La mayor parte de los partos eran en domicilio. Nacía el bebé, no le ponían ninguna vacuna, no le ponían nada, y ellos los tenían encerrados en su cuarto por lo menos 3 meses, 4 meses, no los sacaban. Cuando alguien iba a visitarnos, impedían que haga bulla, que no la agarren al bebé, que se lo van a ver que se laven las manos, etc. cosas. ¿Qué estaban haciendo ahí? Crear a un niño que no tenía una inmunidad adecuada. Entonces a esos niños no los sacaban a la calle, porque sabían si los sacaban, se contagiaban de alguna enfermedad, porque no tenían la cantidad en su cuerpo para poder hacer frente a una enfermedad. Actualmente es así, nace el niño y creo que lo primero que hacen es sacarlo a la calle. ¿No? Y mayormente no hay problema, porque ya los niños, aparte de que tienen sus vacunas, la madre que transmite las inmunoglobulinas. Lógicamente que cada día es menor la lactancia de las madres, no le dan de lactar. Entonces ya saben, acá miren ese endotelio, tenemos las plaquetas y tenemos lo que viene a ser la parte de los leucocitos. Cuando hablamos de las inmunoglobulinas, vamos a tener el BICAM 1 y BICAM 2. Acá está 1, el 1 es BICAM 1 y BICAM 2. Vamos a tener la molécula de división intracelular tipo 1 y la molécula de división vascular tipo 2. Cuando hablamos de las integrinas, estas son las que actúan directamente en algunas inmunoglobulinas. Para que un proceso inflamatorio se desarrolle adecuadamente, la persona también debe tener una inmunidad adecuada. Por ejemplo, en un paciente que tenga HIV, su desarrollo de una cascada inflamatoria no va a ser igual a la de una persona sana. Partiendo, por ejemplo, de los procesos inflamatorios crónicos. Cuando uno se contagia, que más o menos su inmunidad no será tan buena, pero sí está bien, frente a la tuberculosis, nosotros reaccionamos favorablemente y
nosotros hacemos la formación de los granulomas, la presencia de las células gigantes, etc. A un inmunodeprimido, los linfocitos T no reaccionan, entonces no van a ver los granulomas, no van a ver las células gigantes. Esos pacientes van a ser globo-resistentes. Estos pacientes mueren por tuberculosis. La mayor incidencia de muerte en el SIDA es la tuberculosis. Esa enfermedad globo-resistente de un paciente sidoso puede contagiar a una persona sana y también se puede convertir en un globo resistente. Nosotros vamos a ver que las moléculas endoteliales van a tener la P-selectina. ¿Qué es la P? Las plaquetas de la selectina, de la endotelia selectina, y el ICAM 1 y el ICAM 1 también es acá. Entonces nosotros vamos a ver que todo esto va a favorecer primeramente al rodeamiento de los neutrófilos y monocitos y linfocitos. Va a haber el rodamiento y adhesión del endotelio, va a haber el rodamiento de la detección de la transmisión y adhesión. Entonces, si yo, por ejemplo, en el examen les pregunto cuáles son los fenómenos que ayudan al rodamiento de las células en el proceso inflamatorio. Esto, pues sí, también. Las selectinas, las inmunoglobulinas, las integlinas y las glucoproteínas. Eso es lo que ayuda al rodamiento. La siguiente. Vamos a ver que aquí en las moléculas de adhesión endotelial también van a meter las selectinas, las inmunoglobulinas, las integlinas y las glucoproteínas. Por eso es que se prendicen ese cuadro anterior. Vamos a ver mecanismos que inducen a la adhesión leucocitaria en inflamación. Primeramente vamos a ver que hay una redistribución de las moléculas de adhesión, hay una inducción de las moléculas y hay un aumento de la intensidad de adhesión a las moléculas leucocitarias. O también puede ser a los linfocitos. Acuérdense que cuando hay un proceso inflamatorio agudo, no crean que lo que ustedes van a ver en el microscopio de un apéndice, van a ver puro neutrófilos o eosinófilos. Pueden ver también algunos linfocitos y algunos monocitos. Pero lo que prima son los neutrófilos. Lo mismo en el proceso inflamatorio crónico puede existir algunos componentes inflamatorios agudos. La siguiente. Sigue. Cuando hablamos de los fenómenos quimiotáxicos, vamos a ver que los fenómenos quimiotáxicos pueden ser de dos tipos: los exógenos y los endógenos. Exógenos son los que vienen de afuera, los endógenos son de nosotros. Entonces, básicamente, acá vamos a tener que los exógenos va a ser producida por las bacterias. Cuando hablamos de los endógenos, vamos a hablar de los componentes del sistema del complemento. ¿Cuáles son los complementos? El CD1, el CD2, el CD3, el CD4, el CD5. ¿Cuáles son los elementos del ácido araquidónico? Vamos a ver que va a haber también ciertas citoquinas que van a producir los fenómenos de quimiotaxis. Cuando hablamos de este ácido araquidónico, vamos a ver que el ácido araquidónico también es un potente vasodilatador. El que es el mayor vasodilatador es el óxido nítrico. Pero para eso, el receptor, que es el endotelio, tiene que estar adecuado. Si no, no cumple su función. La aplicación del agente quimiotáctico a los receptores específicos de los linfocitos. Uno va a ser por la producción de segundos mensajeros y va a haber primeramente la activación 1 de lo que viene a ser la fosfokinasa
y la proteína sinasa, la fosfolipasa y la proteinosinasa. Vamos a ver que hay una concentración de lo que viene a ser el calcio intracelular. Entonces, antes hablábamos de la contracción muscular y vimos la gran importancia que había de calcio. El calcio es muy importante tanto en la parte extraósea y en la parte ósea. ¿Cuáles son las glándulas que intervienen en el metabolismo del calcio? Y la tiroides, ¿no? La paratiroides son glándulas que están en la cara posterior de la tiroides y primeramente ingresa el calcio a sangre, ¿no es cierto? Una vez que se tiene el calcio en sangre, la hormona, la calcitonina, que es producida por la tiroides, hace que el calcio pueda entrar al hueso, siempre y cuando los niveles de calcio en sangre estén ok. La paratiroides se activa cuando los niveles de calcio disminuyen en sangre y hacen que el calcio del hueso salga a la sangre. ¿Cómo se llama ese fenómeno? La homeostasis del calcio. Eso es muy importante, acá miren, para que se pueda producir una cascada inflamatoria. Y nosotros nos preguntaremos si el calcio en qué actúa en el proceso inflamatorio básicamente, a nivel del tejido conjuntivo. En el tejido conjuntivo también existen fibras musculares. Entonces las fibras musculares se tienen que contraer. Si no hay calcio, las fibras musculares no se contraen. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la activación de leucocitarios? Para la activación de los leucocitos tenemos primeramente los factores quimiosépticos. Tenemos el fenómeno de la fagocitosis, que ya lo hemos explicado. Vamos a ver los complejos antígeno y anticuerpo. Cuando nosotros hablamos de complejos antígeno y anticuerpo, ¿de qué estamos hablando? De la parte inmunológica. Por eso que les dije que la inmunología es muy importante para el proceso inflamatorio. Cuando hablamos acá del cebado, produce activación linfocitaria. ¿Qué es el cebado? Yo sé que más de ustedes saben, pero por ejemplo, las bombas hidrostáticas. La bomba hidrostática, cuando se para y la prenden sin agua, le entra aire, ¿no es cierto? Entonces, las bombas hidrostáticas tienen un tornito que se saca y ahí se echa el agua. Se está cebando con agua a la bomba para que pueda eliminar el aire y pueda comenzar a traer el agua de lo que está en la cisterna. Si no se hace eso, no funciona. Entonces, también igual, el cebado es lo que va a producir la activación de los linfocitos. Como de los linfocitarios. Activa a los linfocitos, ¿para qué? Para que puedan salir del intravascular al extravascular. Acuérdense que el primer elemento que sale en el proceso inflamatorio agudo es neutrófilo, ¿no? ¿Cuáles son las características de la actividad leucocitaria? Es una producción de los metabolitos, la desgranulación y segregación de las enzimas, la activación del estallido oxidativo y la regulación de las moléculas de lesión leucocitaria. ¿Qué quiere decir esto? Estallido oxidativo. Ya, por ejemplo, ustedes han escuchado mucho, tome antioxidantes. ¿Sí?
Los antioxidantes actúan impidiendo esta activación. Pero esta activación oxidativa se presenta para que los leucocitos puedan ser activados, para que los leucocitos puedan reaccionar frente a una NOx. Es como, por ejemplo, si yo le estoy asfixiando a una persona, la persona ¿qué hace? Claro, si te gusta no te quedas ahí tranquilita, ¿no? Pero no te defiendes. ¿Y cómo te defiendes? Arañando, empujándolo, como pueda. Es de la misma manera que esto se produce para que los leucocitos puedan activarse. La siguiente creo que ya acabamos. Sí. Por favor, la próxima clase hacemos sobre... ¿Cuántas clases me queda? Perdón, una, ¿no? La del lunes.